Muy buenas noches, amadas hermanas. Qué bendición nuevamente que estemos reunidas juntas para continuar pues con nuestro estudio de Reconstruyendo mi hogar. Este ha sido un tema tan importante para nuestras vidas que hemos comenzado pues a mirarnos, a examinar pues nuestras actitudes como esposas. ¿Y por qué? Porque bíblicamente sabemos que el matrimonio es un compromiso para toda la vida. Es algo muy serio, tanto para el hombre como para la mujer. ¿Por qué? Porque solemnemente nos comprometemos delante de Dios y de sus familias y amigos que nos amaremos y nos cuidaremos hasta que la muerte nos separe. Y Dios toma esas promesas seriamente y lo podemos ver en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, verso 5. Dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Cuando hacemos una promesa, debemos cumplirla. ¿Por qué debemos cumplirla? Porque el corazón de Dios se entristece cuando hacemos promesa y no las cumplimos. Esto incluye los votos matrimoniales. En su palabra dice que él aborrece, ¿sí? Él repudia el divorcio. Y esto lo vemos, ¿dónde? Lo vemos en Malaquías, capítulo 2, verso 16, que dice, porque el Señor Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo el Señor de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Aquí hay dos palabras que vamos a meditarla, que es la palabra aborrece y la palabra repudio. Bueno, la palabra repudio en Strong 79, 71 dice que es enviar lejos, que es arrojar, que es amenazar, que es dejar. O sea, eso significa la palabra repudio, que es despachar, despedir, echar, que es quitar, sacar, que es señalar y soltar. Y la palabra aborrece, según el Strong 81:30, dice que es odiar, aborrecer, detestar y enemistar, enemigo y menosprecio. Aquí podemos ver que dice que Dios menosprecia, o sea, Dios aborrece, ¿sí? El repudio, el divorcio, la separación. Es decir, Dios se enoja cuando una esposa, y estamos hablando en calidad de esposa, porque también es para el esposo. Por ejemplo, cuando la esposa le dice, por ejemplo, a su esposa, y esto es típico en nosotras las mujeres, te me vas. Esta es la palabra que le decimos, o sea, lo echamos fuera, te me vas de mi casa, ¿sí? Lo despedimos, ¿sí? Entonces dice que eso el Señor aborrece. Aborrece cuando nosotros tratamos de sacarlos a nuestro esposo, sacarlo de nuestra vida, sacarlo de nuestro corazón, sacarlo de su lugar, ¿sí? También Dios aborrece que nosotros vivamos señalándolo. Tú tienes la culpa, te lo dije. Entonces, esto significa la palabra repudio, sacar, salir, señalar. Y dice la palabra del Señor que Él aborrece, ¿sí? Dice que aborrece el repudio, lo aborrece, el Señor lo detesta, sí, el Señor lo menosprecia. Cuando hacemos estas cosas, ¿sí? El Señor siente un menosprecio hacia una esposa que no trata bien a su esposo. En Colosenses capítulo 3, verso 13 al 14 dice, no se enojen unos con otros. Esto es lo que el Señor nos manda. Nos dice, no se enojen. Más bien, perdónense unos a otros. Cuando alguien haga algo malo, perdónelo. Así como también el Señor los perdonó a ustedes. Pero lo más importante de todo es que se amen. Esto es lo que el Señor dice, lo más importante de todo es que se amen
unos a otros, porque el amor es lo que los mantiene perfectamente unidos. Es el amor. Es el amor que los mantiene perfectamente unidos, lo que nos enseña aquí el apóstol Pablo. Ámense los unos a los otros. Perdónense, ¿sí? Cuando alguien haga algo malo, perdónenlo. ¿Y cómo lo vamos a perdonar? Aquí nos da el ejemplo. Así como Cristo nos perdona a nosotras. ¿Y por qué? Porque dice que el amor se valora. Y ese es el tema de esta semana 11. El amor valora. Por eso es que nos manda a que nos perdonemos. ¿Por qué? Porque el amor valora. Entonces, hoy día vamos a considerar dos situaciones para meditarla. Y aquí vamos a ver el primer ejemplo. El primer ejemplo dice que un hombre posee un auto viejo. Y comienza este auto viejo a tener problemas muy serios, así que lo lleva al mecánico. Luego de una evaluación, le dicen que necesitará cambiar casi todo, lo cual es demasiado para su presupuesto limitado. Debido a las costosas reparaciones, el hombre decide deshacerse del auto y gastar su dinero en un auto nuevo. Y bueno, esto parece muy razonable, ¿verdad? Porque imagínense, tanto dinero que se va a gastar en un auto viejo, ¿sí? Pudiendo comprar uno nuevo, bueno, eso sí que es razonable. Mejor el nuevo. Y vamos a ver otra situación. Otro hombre, un ingeniero, tiene un accidente y una máquina le aplasta la mano. Corre al hospital, le sacan una radiografía y descubre que se le han roto varios huesos. Aunque se siente frustrado y dolorido, usa de buena gana sus ahorros para que lo traten y le coloquen un yeso y luego con esmero cuida la mano durante los meses siguientes hasta que se restaure. El hombre, pues, y esto nos pasa pues a todos nosotros, teniendo alguna aflicción, pues, hacemos lo que hace aquí en este ejemplo este hombre, ¿sí? Vamos al médico y lo que queremos es que nuestro brazo, ¿sí? Se recupere totalmente. Eh, el problema consiste, por ejemplo, en nuestra cultura, es que el matrimonio a menudo se lo trata como en la primera situación, ¿sí? Cuando hay problemas en la pareja, te animan a cambiar tu cónyuge por un modelo más nuevo, ¿sí? Cuando tienes problemas con tu esposo, ¿sí? No solamente tus pensamientos, tu frustración, sino que también la familia, los amigos, muchas veces los vecinos, comienzan pues a dar pues sus opiniones y dicen, no lo perdones, lo que te ha hecho es imperdonable, tú no mereces sufrir, divórciate y habrá otro mejor para ti, ¿sí? Ese es el pensamiento, ¿sí? De los matrimonios de hoy en día, ¿sí? Pero sin embargo, los que tienen esta visión, esta gente, esas personas no comprenden el lazo tan importante que existe entre el esposo y la esposa, como lo dice en Efesios capítulo 5, verso 28. Aquí vemos que dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Pero aquí le vamos a cambiar, ya no vamos a decir marido, ni vamos a decir esposa. Así que también las esposas deben amar a sus esposos como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposo o la que ama a su esposo, a sí mismo se ama, ¿sí? Entonces, aquí vemos que en el primer ejemplo vimos que los matrimonios por lo general siempre, este es el pensamiento que tienen, uno nuevo. Si hay problemas en el hogar, si hay aflicciones, bueno, yo creo que me equivoqué de pareja, él no era mi esposo, bueno, yo voy pues a buscar a un nuevo esposo. Entonces,
Pero podemos ver que la segunda situación, el segundo ejemplo que vimos, se parece, o sea, es lo que se parece realmente al diseño del Padre. ¿Por qué? Porque se forman el uno al otro. Por ejemplo, aquí vemos nosotros que en este segundo ejemplo, la persona que está pues teniendo el problemas, que por ejemplo aquí vemos que se dañó su brazo, dice que va al médico, esta persona sufre por su brazo, sufre por lo que está pasando y no le importa gastar lo que sea para que su brazo vuelva a ser restaurado. Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos que se ha lastimado, ¿no? Y quiere él quiere mejorarse. Porque esto nos pasa a todas nosotras, a todas las personas nos pasa lo mismo. Queremos estar bien. Y nosotros pagaríamos lo que sea, ¿sí? Lo que sea con tal de estar bien, ¿sí? Y esto lo podemos ver nosotros, lo podemos ver en 2 de Corintios, lo podemos ver nosotros como pues el cuerpo es uno solo. ¿Por qué? Porque el matrimonio es un misterio hermoso creado por Dios en el que se unen 2 vidas en un solo cuerpo. Aquí vemos en 1 de Corintios 12:14 que dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, ¿sí? Y si, por ejemplo, dijere, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? La pregunta es, ¿por eso no será del cuerpo? Esto nos enseña aquí el apóstol Pablo. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan. O sea, todos los miembros se ponen contentos, porque ya una vez que su brazo está restaurado, entonces todo el cuerpo lo disfruta, todo el cuerpo está contento, están contentas el otro brazo, están contentos las piernas, están contentos los ojos, está contento nuestra boca porque sonreímos, estamos contentos, estamos alegres y nos preguntan, ¿cómo estás? Estoy súper que bien. O sea, todo el cuerpo se alegra, todo el cuerpo responde con gozo de que está bien. Pero si está enfermo, no. Si está enfermo, como vimos, hace todo lo posible para que pueda ser pues sanado. Entonces, y esto pues no solamente podemos ver que sucede a nivel físico. La palabra nos enseña que también esto se debe experimentar a nivel espiritual y emocional. Comienzan compartiendo la misma, ¿por qué? Porque comenzamos compartiendo, cuando nos casamos, compartiendo la misma casa. Ya no vivimos aparte, sino vivimos en la misma casa, compartimos también la misma cama, y ¿qué es más? Compartimos hasta el mismo apellido. Si era, por ejemplo, si era Rodríguez, ya se casa con su esposo, que tal vez el apellido es Mendoza, ya usted ya no es Rodríguez, ya se firma, por ejemplo, Estefanía, por ejemplo, aquí, Estefanía Echeverry, ya ella ya es Echeverry, ¿sí? Su esposo, o es Orozco, su esposo, bueno, no lo sé, Flores el esposo. Bueno, entonces, Flores, ya ella es Estefanía Flores. Por ejemplo, en mi caso, yo ya o sea, me firmo, ¿sí? Como Esther de López. O sea, ya uno comparte también su apellido, su identidad. Y como individuos nos unimos en una sola carne. Como dice Génesis capítulo 2, verso 24, dice, por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, ya un solo apellido, una sola identidad. También nuestro amado Mesías lo dijo en Mateo 19, 6. Así que
no son más dos, no son más dos. Ya no eres, qué sé yo, en mi caso, por ejemplo, Pazmiño Alcíbar, mi esposo es López Vázquez. Ya ahora ya no vas a ser así. Vas a ser eh, Esther de López. O sea, ya voy a tener el apellido de mi esposo, ¿sí? Entonces dijo el Señor, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Ya no somos dos, venimos a ser una sola carne. Y la historia narra que Dios empezó creándole, ¿sí? A la esposa, al esposo, una esposa. Dice que el hombre dejó que el hombre cayera, por ejemplo, en un profundo sueño, eso es lo que dice Génesis. Mientras el hombre dormía, el Señor le sacó una de las costillas, de sus costillas, y de ella, de esa costilla, le hizo a su compañera, le hizo una mujer. Y luego se la presentó, como vemos aquí en la imagen, al hombre, ¿sí? Y cuando el hombre la vio, exclamó y dijo, al fin, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada de mi costado. Entonces, podemos ver que ya no eran más, o sea, no porque primeramente fue el hombre y después fue la mujer, que bueno, dijeron, son dos personas diferentes. No, una sola carne. Entonces, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Continuamos. Cuando tu cónyuge o nuestro esposo atraviesa una tragedia, los dos, ¿sí? La sienten. Y aquí podemos ver en esta imagen, vemos a un esposo que está herido, ¿sí? Que está lastimado. Aquí vemos su brazo enyesado, ha sufrido un accidente. Y vemos también a su esposa. Su esposa está con él, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella siente el dolor de su esposo, ¿sí? Los dos lo sienten también cuando, por ejemplo, el esposo tiene éxito, también su esposa se alegra, ¿sí? Pero cuando pasa algún momento, por ejemplo, algo en el camino, hay desilusiones y bueno, hay problemas, también la esposa siente ese problema, siente esa aflicción. Entonces, es ahí cuando se une en una sola carne, ¿sí? Entonces, pero cuando sucede, es decir, que la esposa, por ejemplo, no compacta ese matrimonio, no ama a su esposo, ¿sí? Sino que ve a su esposo como la otra persona, no como su propio cuerpo, ¿sí? Entonces, ahí se instala la realidad aleccionadora de que te casaste con una persona equivocada. Pero cuando tú ves que es tu esposo, cuando tú lo amas, dice la palabra del Señor que ya hemos visto en Corintios 13, que el amor cubre multitudes de defectos. Entonces ahí vas a entender que te casaste cuando hay, o sea, hay aflicciones, cuando tal vez no está, o sea, no está de acuerdo a lo que tú pensabas, soñabas, de repente tiene miles de defectos. Pero entonces vas a entender ahí que te casaste con una persona que es imperfecta, ¿sí? Tal como tú eres imperfecta. Yo me casé con un esposo imperfecto. Cuando me casé, descubrí miles de defectos de él, pero luego también me di cuenta que yo tenía muchos defectos, también igual que él. Entonces, ahí es cuando entendemos que somos imperfectos, ¿sí? Entonces, yo amo a mi esposo que es imperfecto, entendiendo que yo también soy imperfecta. Sin embargo, a pesar de todo lo que podemos entender que somos imperfectos, ¿sí? Seguimos formando parte, ¿sí? de él. O sea, es decir, tú formas parte de él. Eso no cambia en nada como lo vemos que lo dice aquí en el libro de Malaquías, capítulo 2, verso 15. Dice,
¿No te hizo uno el Señor con tu esposo? Yo le voy a poner esposo aquí. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposo? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión, quiere hijos que vivan para Dios, imperfectos, pero vivimos para Dios, amándonos, perdonándonos, ¿sí? Porque es el amor, como vimos ahí en el libro de Efesios, que podemos nosotros seguir adelante cumpliendo el propósito de Dios para nuestras vidas. Y continúa diciendo el versículo, por eso guarda tu corazón y permanece fiel al esposo de tu juventud. Sigue adelante, permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él es tu esposo. Entonces, en este versículo, ¿sí? Aprendemos que los esposos deben amarse con sus errores y con sus defectos. También en el libro de Efesios 5:28 dice, de la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa, y aquí lo vamos a poner esposa, en realidad demuestra que se ama a sí mismo. ¿Por qué? Porque nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. Esto lo estamos viendo en la versión NTV. Entonces, en estos versículos, aquí habla que el esposo, que la esposa debe amar a su esposo como ama a su propio miembro, como ama a su cuerpo. Se considera a los dos como la misma carne. Debe tratar al esposo o la esposa con el mismo cuidado y amor con que se trata a sí mismo. Así como yo me cuido, así como yo me trato, yo debo tratar a mi esposo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, cuido mi vestuario, yo debo cuidar también el vestuario de mi esposo. Si yo, por ejemplo, quiero estar bien presentada, yo debo recordar que mi esposo debe estar bien presentado porque es mi cuerpo. Si yo me alimento bien, si yo me cuido en mi alimentación, yo también tengo que cuidar a mi esposo en su alimentación. ¿Por qué? Porque es mi cuerpo, porque es parte de mí, porque ya no son dos, como dice aquí el libro de Malaquías. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposo? Uno. En cuerpo y espíritu. Y eso es tremendo, porque no solamente nos hizo en cuerpo, dice también y espíritu. Ustedes son de Él. Yo le pertenezco a mi esposo y mi esposo me pertenece a mí. Es mi cuerpo y yo lo debo cuidar. Yo lo debo amar, como dice el apóstol Pablo aquí en Efesios 5:29, ¿sí? Lo debo amar como a mí mismo, ¿sí? Como amo a mi propio cuerpo. Cuando le demostramos amor a nuestro esposo, también lo estamos demostrando a nosotras mismas. O sea, yo amo a mi esposo, le demuestro que lo amo, entonces estoy demostrando que yo también me amo, ¿sí? Yo cuido a mi esposo, estoy demostrando que yo también me cuido. ¿Por qué? Porque mi esposo es mi propia carne. Ya no son más dos, sino que son uno solo. Y eso no lo digo yo, lo dice el Señor como lo acabamos de ver. Sin embargo, esta moneda tiene dos caras. Cuando maltratas a tu pareja, cuando maltratas a tu esposo, también te maltratas a ti mismo. Es decir, muchas veces le gritamos a nuestro esposo y le decimos palabras fuertes, ¿sí? Como que no sirves para nada. Son palabras muy duras. Te odio. Tremendo, ¿verdad? Esto sale muchas veces de la boca de las esposas, ¿sí? Entonces, cuando hacemos esto, ¿sí? Lo estamos haciendo a nosotras mismas. Nos estamos haciendo daño. Pero si hablamos a nuestro esposo con amabilidad, palabras llenas de amor, palabras tiernas, palabras dulces, esas mismas palabras nos están a nosotras fortaleciendo y nos están llevando
a ser esa mujer virtuosa, ¿sí? Y a sentirnos bien. Porque es lindo cuando tú le hablas a tu esposo bonito. Es lindo cuando tú le compartes las cosas, pero con sabiduría, con gracia. Quedas bien tú, te sientes bien, y también nuestro esposo. Aquí vemos en esta imagen a una esposa histérica, y vemos también la imagen de un esposo turbado, de un esposo dolido, porque las palabras son muy dañinas, las palabras destrozan, hieren, ¿sí? Yo he escuchado a personas que dicen que es mejor que te den un golpe y que no te den una palabra fuerte, pero yo digo que ninguna de las dos cosas. Yo no recibo ni el golpe, no lo acepto, ni tampoco una palabra fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque eso no está bien, ¿sí? Eso está mal. Ahora, sus vidas están entretejidas, nuestras vidas están entretejidas aquí, ¿sí? Aquí podemos ver esta otra imagen, qué linda, ¿no? Tu esposo puede experimentar aquí una alegría porque podemos ver que él está sonriente, feliz a pesar de su proceso, a pesar de que está accidentado. Sin embargo, está feliz, ¿sí? Puede experimentar esa bendición de decir, bueno, tengo una mujer virtuosa, tengo una mujer que me ama, una mujer que quiere lo mejor para mí, que si sufro, ella sufre. Y entonces el esposo, y también, también lo hacemos nosotras, que si estamos pasando por alguna aflicción, también nosotras nos tratamos de sentirnos bien, o por lo menos de demostrar que estamos bien. ¿Para qué? Para que nuestro esposo no sufra, ¿sí? ¿Por qué? Porque sentimos su dolor, ¿sí? Sentimos su dolor. Y es una mujer sabia, es bendición para su esposo. También puede ser una maldición, sin que también te afecte, como por ejemplo como habla 1 Corintios 12, ¿sí? Se convierte en una maldición. Así que cuando atacas a tu pareja, como vemos aquí, ¿sí? A tu esposo, es como atacarte a tu propio cuerpo. Igual. Es hora de permitir que el amor cambie nuestra forma de pensar. Es hora de entender que nuestro esposo forma parte de nosotras mismas, ¿sí? Nuestro esposo forma parte, así como, por ejemplo, nuestra mano. Podemos decir, mi mano es la mano de mi esposo, ¿sí? Mi ojo es el ojo de mi esposo, y mi corazón es el corazón de mi esposo. Y el esposo necesita, ¿sí? Vemos que los esposos por lo general necesitan que sus esposas lo amen, y ellos necesitan también sentirse valorados por su esposa. Un esposo que siente que su esposa lo valora, que su esposa ve lo que él hace y se lo hace saber, ¿sí? Le hace saber lo importante que es él, le hace saber que las cosas que él hace son importantes para ella. Entonces el esposo se va a sentir muy bien. ¿Por qué? Porque si hay algo que le cause dolor o frustración al esposo, es por ejemplo, una esposa que no sepa agradecer, que no sea agradecida con su esposo, porque a veces habemos esposas que no valoramos las cosas que hacen nuestros esposos, ¿sí? Es muy importante que por muy sencillo o sea, cosas sencillas que él haga, por ejemplo, dentro del hogar, nosotras las mujeres lo hagamos notar. Gracias, mi amor, por lo que hiciste, por muy sencillo. Gracias porque me pasaste ese vaso de agua. De repente usted le dice, pásame un vaso de agua, tal vez no lo dijimos de buena manera, pero él se la trae con amor. Gracias, mi amor, por haberme traído este vaso de agua. Gracias por ser el proveedor de la casa. Gracias porque te preocupas de los niños. Gracias porque eres un buen esposo. Siempre, siempre debemos nosotras ser agradecida con nuestros esposos, ¿sí? Demostrarle a él, al esposo, que él es de mucho valor para nosotros. Así que valoramos las cosas que él hace. Y otra cosa
Si, por ejemplo, hay esposos que tienen problemas, ¿sí? Que no han curado su herida, porque hay muchos esposos que tienen problemas, que arrastran problemas desde su juventud. Muchos arrastran problemas desde su niñez, ¿sí? Y eso muchas veces al esposo lo tiene como mal. Entonces, una esposa sabia se preocupa por su esposo, ¿sí? Y está con él, ¿sí? Cuidándolo y trata de curar su herida, ¿sí? Trata de curarlo a él, de sanar esa herida. Debe preocuparse y hablarle con amor y también cuidarlo. Eso es muy importante porque a veces, como dije, hay esposos que arrastran sentimientos, heridas, que su corazón está herido. La esposa sabia cuida el corazón de su esposo. Se vuelve una doctora cuidando el corazón de su esposo, sanando el corazón de su esposo. Esto hace una esposa sabia, ¿sí? Debe considerarse un instrumento para ayudar a traer sanidad a su vida. Ahora, estas son las preguntas que vamos a hacernos ahora, ¿sí? Y vamos a reflexionarla, ¿sí? La pregunta es, ¿lo valoras como el tuyo? Es decir, ¿valoras a tu esposo como tu propio cuerpo? Meditemos en estas preguntas, ¿sí? Porque estas son para reflexionar. ¿Cómo estoy tratando yo a mi esposo? ¿Lo estoy tratando, o sea, al igual que como trato a mi cuerpo físico? Porque muchas veces nos preocupamos por nosotras, pero no por nuestro esposo. Meditemos en esta pregunta. ¿Lo estoy valorando? ¿Lo estoy tratando bien? ¿Lo siento como parte de mí? ¿O él por su lado y yo por mi lado? De la misma manera en la que nos atesoramos, debemos atesorar a nuestro esposo. Por ejemplo, nosotros cuidamos nuestros ojos, cuidamos nuestras manos, cuidamos nuestros pies. De la misma manera, como nos cuidamos nosotras, deberíamos, ¿sí? Cuidar a nuestro esposo. ¿Por qué deberíamos cuidarlo? Porque es un regalo invalorable. Usted va a decir, ¿cómo es, hermana Esther, que mi esposo es un regalo invalorable? Esto lo vemos en Primera de Corintios, versículo 26. Ay, perdón. Ya lo vimos, perdón. Ya me estoy soltando acá. Versículo 26. Que si un miembro padece, vimos que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Todos. Si, por ejemplo, a nosotros nos duele, por ejemplo, no solamente, podemos decir un ojo. Si a usted le duele un ojo, todo el cuerpo se preocupa por su ojo. Todo se duele con él. Nos duelen los pies, nos duelen las manos, nos duele, bueno, comenzamos a llorar, comenzamos a pedir auxilio, comenzamos a pedir que nos lleven al médico, ¿verdad que sí? Todo, o sea, si algo tenemos, si algo nos sucede, nosotras, o sea, nuestro cuerpo todo se moviliza y se duele. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo necesita, ¿sí? Se necesitan el uno al otro. Y también lo mismo, si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Por ejemplo, si usted le dicen, ¡ay, qué bonitas manos tienes! Uy, mire, sale una sonrisa de oreja a oreja de nuestra boca, ¿verdad que sí? ¿Sí? Si nos dicen qué lindo peinado tienes, qué felicidad. Si nos dicen qué lindo te queda esa ropa, uy, nos ponemos contentísimos. ¿Por qué? El cuerpo se goza. El cuerpo se goza porque es su cuerpo, ¿sí? Todo su cuerpo, todos nuestros miembros son importantes. Entonces nos gozamos. Y así debemos también nosotros cuidar
a nuestro esposo y gozarnos con él. Si él está bien, nosotros estamos bien. Pero si él está mal, nosotros deberíamos también estar con él, ¿sí? Pero muchas veces cuando nuestros esposos están mal, tienen problemas, por ejemplo, en el trabajo, de repente algo pasa, algo familiar, en lugar de estar con él, nos enojamos. Pero ya volviste nuevamente, otra vez con el mismo caso o con la misma canción. Eso no debe ser así. El Señor nos enseña en su palabra que debemos nosotras compartir con Él todo. Si Él sufre, yo también tengo que estar a su lado y tengo que sentirlo. Tengo que sentir su dolor. Tengo que sentir su preocupación. Tengo que sentir todo lo que Él siente. ¿Por qué? Porque es mi cuerpo. Ya no son dos, dijo el Señor en Malaquías. Los hice para que sean uno solo. La segunda pregunta es, ¿lo tratas con respeto y ternura? A veces, en lugar de llamarle, o sea, por su nombre, por lo menos, le decimos, oye, ve, a ti te hablo, ¿sí? Entonces, ¿cómo estamos tratando a nuestro esposo? ¿Lo estamos tratando con respeto, como lo que es la cabeza del hogar, el jefe de la casa? ¿Cómo lo estamos tratando? ¿Le estamos dando el lugar de honra que él se merece? ¿Y le estamos hablando como también él se merece? Hoy en día lo moderno, la cultura de hoy, el sistema, o sea, se tratan de una manera impresionante. Yo he escuchado esposas, esposos que se tratan de una manera terrible. No parecieran que fueran esposos, ni que ella amara a su esposo, ni que su esposa amara a su esposo. Y es cada uno por su lado. Pero así no dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que debemos amar a nuestro esposo como a sí mismo. Entonces, ¿qué nos pide el Señor? ¿Qué nos dice el Señor en esta noche? Que no dejemos que la cultura que nos está rodeando determine el valor del matrimonio. ¿Sí? Porque al aceptarlo, al ser como las naciones, recordemos que el Señor nos ha sacado de las naciones. Ya no somos parte de las naciones. Ahora hemos sido recogidas por nuestro Padre amoroso para que aprendamos, ¿sí? Para ser instruidas por Él, para que seamos testimonio, ¿sí? De tener matrimonios conforme a su diseño, no conforme al diseño del mundo, ¿sí? La esposa por un lado, el esposo por otro lado. El esposo trata a su esposa como quiere, pero la esposa devuelve el mismo trato y no debe ser así, ¿sí? El Señor dice que debemos amar a nuestros enemigos y debemos marcar la diferencia. Yo no puedo tratar a mi esposo como me trata a él a mí. Si es un esposo que no conoce de Dios, porque sabemos que los esposos que no conocen de Dios te tratan mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen el amor de Dios, el temor de Dios en sus corazones. Pero eso no significa y no me da a mí la autoridad para que yo responda de la misma manera, ¿sí? Yo tengo que responder sabiamente como me enseña a mí la palabra de Dios, con sabiduría. Y tratarlo a él con sabiduría. Porque si yo lo trato con sabiduría, si yo lo trato con amor, si yo lo trato con respeto y con ternura, ¿sí? Él va a hacer lo mismo. Porque siempre para la falta de respeto se necesitan dos. Me falta el respeto y yo también me falta el respeto, eso continúa adelante y eso se vuelve una tragedia, ¿sí? Entonces siempre la mujer sabia sabe cómo edificar su casa. Entonces no dejemos que la cultura nos determine nuestro hogar, nuestro matrimonio.
aquí en el libro en Efesios, Efesios, capítulo 5, verso 29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Jamás nadie aborreció su carne, porque usted no ha aborrecido su carne. Usted no aborrece nada de usted, ¿verdad? Usted le dice a su pie, ¿sabe qué pie? Te aborrezco, no te quiero. Igual, córteme este pie. ¿Qué lo va a hacer? Nunca, ¿sí? No le va a decir usted tampoco a su pierna, ¿sabe qué pierna? Porque eres flaca, porque eres chuequita, no te voy a querer. Sáquemela, no. Ni porque le ofrezcan a usted la pierna más hermosa. Nunca la cambiaría, ¿verdad? ¿Mm? Nunca lo vamos a hacer. Nunca la cambiaríamos ni porque nos ofrecieran o sea, la cantidad de dinero más alta, los millones y tras millones de dólares. No lo haríamos jamás. ¿Por qué? Porque amamos. Amamos a nuestro cuerpo. Pues de la misma manera, dice el Señor, de la misma manera, o sea, debemos amar y cuidar a nuestro esposo. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sea lo que sea. Nosotros nunca nos aborrecemos. Amamos nuestro cuerpo. Y no solamente lo amamos, sino que lo cuidamos y también lo sustentamos, lo alimentamos. Porque formamos parte de su cuerpo. Por eso tenemos nosotras que amar a nuestro esposo. Por eso es que Dios dijo que el hombre dejará a su papá, dejará a su mamá para unirse a su esposa y los dos serán solo uno. ¿Sí? Porque solamente, o sea, ese es el diseño lindo de Dios. Este es un misterio muy grande, pero tiene que ver con la imagen de amor entre dos personas imperfectas que eligen amarse mutuamente sin importar lo que suceda, ¿sí? Sin importar lo que suceda. Esto es tan importante poderlo entender de esta manera. ¿Por qué? Porque Dios es sabio, ¿sí? Dios es sabio. Por eso el Señor dijo una sola carne, para que se amen, para que se acepten, para que se perdonen, porque es el amor que va a cubrir todos los defectos. Es el amor que va a cubrir todos los errores. Es el amor. Perdónese, ámese. Así nos enseña el Señor en su palabra. Y la otra pregunta sería, ¿te deleitas en tu esposo tal cual es? Así, con todos sus errores, con todos sus defectos. ¿Te estás deleitando? Cada vez que una mujer mira a su esposo a los ojos, como vemos en esta imagen, ¿sí? Debería recordar que el que ama a su esposo, la mujer que ama a su esposo, se ama a sí misma. Yo amo a mi esposo, yo me estoy amando a mí misma. Y la mujer debería recordar que cuando ama a su esposo también se da amor y honra a sí mismo. A sí misma. Cuando miras a tu esposo, ¿sí? Lo que estás viendo es parte de ti. O sea, yo veo a mi esposo y yo lo que veo es parte de mí. Eso dice el Señor. Tú ves parte de ti. Así que trátalo a tu esposo, amada hermana, bien. Para eso el Señor nos tiene aquí reunidas. Para eso el Señor trae estos estudios. Es para que aprendamos, ¿sí? A tratar con amor a nuestro esposo, a apreciarlo y a valorar, ¿sí? A valorarlo a él. Y no solamente un día, porque a veces decimos, yo amo a mi esposo cuando está joven, o sea, cuando recién nos casamos. Y luego pasan los años, ay, mi esposito se ha puesto viejo. Tenemos que amarlo toda la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos casamos no para un determinado tiempo, sino para toda la vida. Envejecer juntos es lo más hermoso. La última pregunta sería, ¿acaso lo hace sentir tonto y avergonzado? ¡Wow! Esta es una pregunta para reflexionarla, porque a veces no medimos lo que decimos cuando estamos en público. A veces no nos damos cuenta de que no estamos dándole lugar públicamente a nuestro esposo.
Dice que la mujer sabia, su esposo es conocido en las puertas, es conocido entre la gente. Meditemos en esta palabra. Avergonzamos a nuestro esposo. A veces estamos heridas, a veces estamos enojadas y bueno, cuando estamos con los amigos, de repente, sin darnos cuenta, muchas veces le hacemos desaire, pero debemos recordar que Él es nuestro esposo. Recordemos que el amor se apoya en dos pilares, esto lo vimos en uno de los, creo que fue en el segundo, tercer estudio, en esos dos pilares que lo definen a la perfección, que son la paciencia y la bondad. Tenemos que ser pacientes, tenemos que ser bondadosas. ¿Por qué? Porque es el amor el que va a hacer que podamos estar bien firmes en nuestra relación. Así que pon tu amor en Él. Ámale con todo tu corazón, porque eso es lo que manda el Señor. Hacerlo sentir bien es amarlo, ¿sí? Y a veces hay muchas parejas que incluso a mí me preguntan muchas esposas, ¿cómo uno hace para ser feliz? Muchas esposas que han fracasado en el matrimonio, separadas. ¿Cómo es posible que hayan esposos que lleguen así hasta el final de sus días? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se puede llegar hasta el final? Bueno, el secreto está en obedecer la palabra de Dios. Si tenemos a Dios en nuestro corazón, si tenemos su ley, como lo acabamos de leer aquí en el Salmo 119, versículo, que leímos del 97 en adelante, estas enseñanzas nos harán sabios para poder ser feliz. ¿Sí? El amor de Dios, el amor agape que aprendimos en el estudio pasado, es el que nos va a llevar a complementar, ¿sí? Este amor, el amor de esposo a esposa. ¿Por qué? Porque es el amor de esposo que nos puede satisfacer completamente. ¿Cuándo? Cuando amamos nosotros con el amor agape. El amor cambia nuestra motivación para vivir y la relación cobra significado. Es decir, ningún matrimonio puede tener éxito sin amor. Es muy importante entender que es el amor de Dios, el amor filial y el amor agape, es lo que se compactan para tener un matrimonio, un matrimonio sólido. Y esos matrimonios son los que llegan a cumplir el propósito de Dios en el matrimonio, en la pareja. Sí, ese es el diseño del Señor. Y aquí pues quedan las preguntas para esta semana, el desafío para esta semana. Y el desafío para esta semana es, ¿qué necesidad de tu cónyuge podrías satisfacer hoy? O sea, ¿qué necesidad tiene él y tú poder satisfacerla? ¿Qué necesidad tiene? La otra sería, ¿puedes hacer un recado? Hay otra pregunta, quizás darle un masaje en la espalda o en los pies. ¿Podrías hacerlo? Ahí como vemos en esta imagen a una esposa dándole masaje a su esposa en los pies. A veces, tal vez me dirías, pero hermana Esther, son muchos los desafíos que quedan para cada semana. Y bueno, a veces estamos disgustadas, enojadas. ¿Cómo voy a cualquier día darle un masaje, qué sé yo, en la espalda? Lavarle los pies con agüita tibiecita cuando llega del trabajo. Bueno, son desafíos, ¿ah? Ese es el desafío para esta semana. ¿Sí? Coger y lavarle los pies, dar ese masajito. ¿Podrías ayudarlo con las tareas de la casa? Ahora, otra pregunta, o sea, son desafíos. ¿Qué elegiste para demostrar
que valoras a tu pareja? O sea, esta semana, ¿qué vas a elegir para demostrarle que lo amas, que lo valoras, que es importante para ti? Y la otra es, ¿qué aprendiste de esta experiencia? ¿Qué aprendiste? Pues, por ejemplo, en esta que dice, quizás darle un masaje. Bueno, cuando le damos, o sea, si tomas este tics, ¿sí? Lo vas a hacer de una manera no enojada, sino que sonriente, ¿sí? Y cuando lo hagas, tomas esta actitud y este tics, llega tu esposo, y eso me recuerda de una hermana que su esposo llegaba pateando el perro, pateando la puerta, pateando la mesa, y ella decía, ve que te voy a lavar los pies, siéntese aquí. Le lavaba los pies y con agua tibia y le daba masajes. El esposo como loco, decía, ¿cómo que es esto? Le pateo la puerta, pateo el perro, pateo la mesa, no solamente me lava los pies, me da de comer, no sé qué está pasando. Y decía, y el hombre, que hoy es un pastor, dice que decía, bueno, la próxima vez que llegue, lo hago más fuerte. Voy a tirar la mesa, voy a tirar la silla, voy a ver qué hace y cómo reacciona. Ella le decía cuando lo hacía todo, levantaba todo y decía, bueno, te he preparado la comida que a ti te gusta. Siéntese en la mesa. Entonces, una de esas ella dijo, no, ¿qué le está pasando a mi esposa? Ya, ahora sí, mi esposa. Dice que dijo él que fue al dormitorio, tenía la cama arreglada para él y tenía abierta la Biblia. Es la Biblia la que está cambiando a mi esposa. Él no creía en la palabra de Dios, o sea, no creía en Dios, era ateo, no creía en Dios. Y dice que él toma la Biblia, la que estaba viviendo, o sea, lo que tenía que, o sea, él está impresionado por el cambio de su mujer y decía, bueno, es esto lo que está cambiando a mi mujer, ese Dios que yo no creía. Y justamente donde estaba abierta la Biblia, estaba ahí Eclesiastés, donde dice, creo que es el capítulo 9 que dice, ¿no? Deleítate en la mujer de tu juventud. Creo que sí, ¿no, Liz? Sí. Bueno, y deleítate en la mujer de tu juventud. Bueno, y comienza a leer, y dice que ahí se quebrantó, cayó de rodillas y se fue de la casa. Pero después regresó, le pidió perdón a su esposa y hoy es el mejor esposo. Y no solamente eso, vino a los pies del Señor, entregó su vida al Señor, es un pastor, pastorea el rebaño del Señor y bueno, lindo testimonio. Entonces, como dijo el apóstol Pedro, nosotros con nuestras actitudes podemos ganar a nuestros esposos para el Señor, ¿sí? Entonces, ¿cómo tenemos que hacerlo? Es con amor, siempre sonriendo, perdonando, ¿sí? Porque eso nos manda el Señor. Y bueno, aquí concluimos con el libro con la cita bíblica que queda para con nosotras, Marcos capítulo 10, verso 48-51. Y dice ahí que dirigiéndose, porque aquí está hablando de un hombre que estaba ciego, o sea, este hombre se llama Bartimeo ciego, ¿sí? Dice que Jesús llegó a Jericó junto con su discípulo y este hombre comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que la gente lo apartaba y le decía que se callara, incluso su discípulo. Pero después Jesús se detuvo y le preguntó a él qué quería, qué quieres que te haga. Bueno, y esa es la palabra del Señor también que queda para cada una de nosotras. Jesús preguntándonos, ¿qué quieres que te haga? El hombre ciego dijo, Señor, que pueda ver, que pueda yo ver. Y bueno, el Señor pues le devolvió la vista al hombre ciego. Dice que le echó su capa, cuando, o sea, mientras los discípulos lo apartaban, lo callaban, la gente lo apartaba, Jesús pues lo oyó y Jesús lo llamó.
Y luego le dijo, ven, que el maestro te llama. Dice que él echó su capa. Eso es algo muy importante, echó su capa y corrió a Jesús. Yo creo que esta es una buena enseñanza para nosotras de venir a nuestro amado Mesías, para que nos dé la sabiduría para tratar a nuestro esposo, que nos ayude, ¿sí? Que nos ayude a tomar todos estos desafíos, todos estos tics, para hacerlo con amor, que nos ayude a amar a nuestro esposo. Si el Señor te pregunta a ti, ¿qué quieres que te haga? Yo, por ejemplo, en mi caso le digo, Señor, hazme una mujer virtuosa, una mujer que ponga por obra tu palabra y que ame a mi esposo, al hombre que yo le dije en el altar, sí, acepto. Y lo dijimos que lo aceitábamos en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en los problemas, en todo. Fue un juramento que hicimos delante de Dios. Entonces, que ese juramento, pues, podamos nosotros cumplirlo, porque el Señor dice que si no vas a cumplir, mejor no le prometas nada a Dios. Le prometimos cuidar a nuestro esposo en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, como también en la pobreza, en todo momento. Así que el Señor, pues, nos ayude, así como ayudó a este ciego, nos ayude a ver cómo estamos como a la luz de la palabra, cómo estamos tratando a nuestro esposo, cómo estamos viviendo nuestro rol de esposa. ¿Lo estamos haciendo de acuerdo a la voluntad del Padre? ¿Estamos obrando de acuerdo a la palabra de Dios? ¿O estamos obrando conforme a las naciones, conforme al sistema? Que el Señor nos ayude y que nos dé la sabiduría, que nos dé ese amor agape para poder amar a nuestro esposo, así como Cristo, como Yeshua, amó a la iglesia. Hasta aquí, amadas hermanas, y vamos a orar por este estudio. Oramos. Padre, te damos gracias en esta hora por esta palabra, Señor, por este estudio. El amor valora. Ayúdanos, Señor, a ser esas mujeres que saben amar a su esposo como a su propia carne, Señor. Porque nosotras nos amamos, Señor. Cada una de las que estamos aquí, Señor, valoramos, Señor, nuestro cuerpo. Y si Padre amado, un miembro de nuestro cuerpo, Señor, se enferma, todo nuestro cuerpo, Padre, se enferma. Pero si un miembro de nuestro cuerpo recibe honra, todo nuestro cuerpo también se goza. Que de la misma manera, Padre, aprendamos a amar y honrar a nuestro esposo. Ayúdanos, Señor. En esta noche te pedimos, Señor, así como el ciego Bartimeo, que nos abra los ojos del entendimiento y que nos ayudes, Padre amado, a ver. Que nos permitas ver, Señor, y examinar todas nuestras actitudes y podamos, Padre amado, Señor, dejar atrás todo lo que hemos hecho, Padre, y empezar de nuevo, amando, Señor, cuidando y valorando, Señor, al hombre que nos diste, a ese esposo, a ese padre de nuestros hijos, porque es un regalo que nos has dado, un regalo, Señor, que no tiene valor, Padre, porque el Padre amado es invalorable. Por eso en esta hora, Padre, te damos las gracias por el esposo que nos has dado. Te damos las gracias y te rogamos, Señor, que nos ayudes a ser esas mujeres virtuosas, esas mujeres que se ganan a su esposo, Padre, sin palabras, sino con nuestras actitudes, con nuestro testimonio. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a empezar, Padre amado, de nuevo, Dios, dejando atrás, Señor, todas aquellas cosas, Señor, que hemos vivido, Señor. Perdónanos, Señor, y danos un corazón, Señor, un corazón lleno de tu amor, un corazón tierno, Padre. Y obra el corazón también de nuestro esposo, Señor. Así como tú, Señor, solo lo puedes hacer. Tú eres el que cambia, Señor, los corazones. Hoy te pido, Padre, por cada una de estas mujeres que estamos aquí delante de ti,
Te ruego, Padre, para que les ayudes a ser esas mujeres, Señor, esas mujeres sabias, Padre, esas mujeres que pelean, Señor, por su hogar, que saben, Señor, defender lo que tú les has dado. Porque tú, como dice ahí en el libro de Malaquías, es nuestro esposo y somos una sola carne. Ayúdanos, Señor. Y también, Padre, trata con el esposo de cada una de mis hermanas. Permite que, Señor, ellos puedan ver, Señor, a través de sus gestos, a través de su testimonio, que tú eres real, que tú existes, y que su corazón sea quebrantado, Padre, y que puedan mirarte a ti, y puedan volver a ti, Señor, en ese fruto del primer amor, porque tú eres el que, Padre Santo, haces cosas nuevas en la vida del hombre. Tú eres el que quita ese corazón de piedra y pones un corazón de carne, para que ese corazón de carne, Padre, sea lleno de tu espíritu y pueda, Señor, andar en tu camino. Pueda, Señor, obedecer tus leyes y andar en tu camino. Gracias por tu palabra. Gracias por esta enseñanza, Señor. El amor valora. En el nombre de Yeshua y por sus méritos, te damos, Padre, eternamente las gracias. Amén, amén y amén.